Hola, hoy vamos a ver un análisis de malla de un circuito de corriente directa y vamos a hacer un cálculo ejemplificando este tipo de circuito. No me gusta llenar una diapositiva de texto, pero esto les sirve para que ustedes puedan hacer captura de pantalla y saber cuáles son los pasos que vamos a aplicar en esta resolución. Ahora, lo primero que necesitamos es justamente un circuito de corriente directa. ¿Cuál es la diferencia de este circuito con respecto a los anteriores que vimos? Si ustedes pueden ver, tenemos una fuente, 2, 3, 4. En definitiva, cualquier circuito en el que exista más de una fuente, ya vamos a tener problemas para resolverlo, ya que el resto de las resistencias no se pueden convertir en una sola resistencia equivalente, en la que después aplicaríamos ley de Ohm y resolveríamos el circuito. En este caso no. En este caso, al existir más de una fuente de tensión, eso me complica lo que son las ecuaciones para el cálculo o resolución del problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar, darle nombre y determinar cuántas mallas tenemos en el problema. En este caso tenemos tres mallas, la primera, segunda y tercera. Cada una la vamos a identificar con un color diferente. En esta, solamente para la parte del video, en esta tenemos la malla verde, la malla naranja y la malla azul o celeste. Lo siguiente que tenemos que hacer es, después de decir qué malla era, darle una corriente y un sentido de giro. En este caso los tres sentidos de giro deben ser iguales. Si yo elijo el primero que sea horario, los otros dos deberían ser también horarios. Si yo considero el sentido de giro antihorario, el resto también debería ser antihorario. En este caso vamos a decir que el sentido de la corriente, el giro de la corriente es horario, y en esta malla la corriente que circula es la I1, para esta malla es la I2 y para la de abajo es la I3, y como les dije, las tres en el mismo sentido. Ahora vamos a empezar a plantear lo que es una resolución. Vamos a analizar primero la malla 1. Ustedes observen que vamos a tener un sentido de giro horario y vamos a decir que justamente a esta malla la recorre la corriente I1, partiendo de este punto, girando y volviendo al punto de origen. Entonces, cuando nosotros analicemos la malla 1, vamos a tomar para la resistencia lo que es el convenio pasivo de signo, lo que nos va a decir que las caídas de tensión son siempre positivas. Acá entramos en una explicación de que uno puede considerar que caída es que la tensión disminuye. Bueno, para el análisis de circuito, caída de tensión es una variación de tensión. Puede ser que la tensión suba o que la tensión baje. En este caso nosotros decimos caída de tensión a esa diferencia de tensión y vamos a darle siempre a la resistencia el signo positivo. Y en lo que son las fuentes vamos a considerar el signo por el que estoy entrando según el recorrido que estoy haciendo. Por ejemplo, partimos de este punto. Lo primero que nos encontramos es con la fuente de 12 voltios, entonces es menos, porque estamos justo en el borde negativo, menos 12 voltios. Seguimos por acá y necesitamos poner un voltaje. El voltaje de acá lo vamos a encontrar por la ley de Ohm como resistencia por corriente. Entonces el voltaje de acá es 7 ohm por I1, que es la corriente de esta malla, con signo positivo por el convenio pasivo de signo que hablé recién. La segunda resistencia o el segundo voltaje o caída de tensión es 10 ohm por I1. Venimos para esta rama que está compartida entre la malla 1 y la malla 2 y entramos por el signo positivo de la fuente. Entonces son más 8 voltios. Llegamos por acá y entramos a esta resistencia. Particularmente esta resistencia está compartiendo tanto la corriente de la primera malla como una corriente ficticia de una tercera malla. Esto es para los fines de cálculo, físicamente no ocurre eso, físicamente va a existir una sola corriente. ¿Cómo lo vamos a plantear nosotros para resolver? Vamos a poner o colocar la resistencia 10 ohm por una corriente para que nos dé voltaje. Esa corriente va a ser I1, porque estoy analizando la corriente de la malla 1, menos la malla vecina, que vendría a ser la corriente I3. Termino de recorrer, vuelvo al punto de origen, igualo a 0. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a hacer la operación distributiva de esta parte, o sea 10 por I1 menos 10 por I3, que es lo que queda acá, el resto se repite, igualado a 0. ¿Qué hacemos a continuación? Tomamos el voltaje, todos los que son voltajes los pasamos para el otro lado. Si acá están restando, pasan con signo positivo al otro lado. Si acá están con signo positivo, pasarán con signo negativo y nos quedaría esto. Y el resto
si no nos quedan ordenados, ordenamos de manera tal de que queden juntos todos los I1, todos los I2 y todos los I3. Como podemos ver acá, tenemos todo esto que depende de I1, o sea, de la corriente de la primera malla. Por lo tanto, al I1 o a la corriente 1 la podemos sacar como factor común. Si hacemos eso, sacamos I1 como factor común y nos queda 7 más 10 más 10. Por lo tanto, nos quedará 27 ohm menos 10 por I3 igual a la diferencia de voltaje. Esto que está acá, terminamos haciendo la operación del voltaje y esta es la ecuación que a nosotros nos quedará de la malla 1. Ahora lo repetimos, pero para otra malla. Vamos a ver la malla 2, tomamos el punto de origen con el punto naranja y vamos a empezar a analizar. Vemos que entramos por el borne negativo de la fuente, entonces me queda menos 8 voltios. Vamos por acá, convenio pasivo de signo, 15 ohm por I2, que es la corriente de esta malla. Vamos por acá, borne negativo, menos 24 voltios. Vamos por acá y entramos de nuevo en una resistencia que comparte dos mallas diferentes. Entonces me quedará 25 ohm por una corriente. Esa corriente va a ser I2, que es la malla que yo estoy analizando, menos la malla vecina, que vendría a ser I3. Termino el recorrido de la malla, vuelvo al origen, por lo tanto lo igualo a 0, como nos decía la segunda ley de Kirchhoff. La operación es exactamente la misma, hago la distributiva con 25 ohm por I2 menos I3, me quedará de esta manera. Paso los voltajes para el otro lado, cambiando el signo obviamente. Empiezo a operar, encuentro los factores comunes, los saco, opero y obtendré la ecuación final de esta malla. Repitamos para la malla 3. Tenemos una malla 3 con una corriente 3 y vemos que este es el punto de origen. Empezamos a analizarla entonces. Entramos por el signo negativo de la fuente de tensión, menos 5 voltios. Seguimos por acá, convenio pasivo de signo, 30 ohm por una corriente. ¿Qué corriente? La de la malla I3. Seguimos por acá y acá caemos de nuevo en una malla, en una resistencia, perdón, que comparte dos mallas. Vemos entonces 10 ohm por una corriente. Esa corriente va a ser I3, porque es justamente la corriente que yo estoy analizando, menos la corriente de la malla vecina, I1. Llegamos por acá, me quedará 25 ohm por, de nuevo, una corriente que va a ser I3 menos la corriente de la malla vecina, I2. Sigo por acá, vuelvo al punto de origen, igualo a 0. Cuando consigo eso, al igual que en los casos anteriores, hago la distributiva, paso los voltajes para el otro lado, saco factores comunes, consigo la ecuación final y ahí terminaría lo que es el análisis de mallas de este circuito. Ahora necesito resolverlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero y principal, voy a reescribir lo que son las ecuaciones que obtuve de la primera, segunda y tercera malla. Ahora, como podemos nosotros notar, cada uno van a tener las mismas variables. ¿Qué quiere decir? Que la primera malla va a tener una I1, debería tener una I2 y tiene una I3, y después viene el voltaje. La segunda malla debería tener una I1, tiene una I2 y tiene una I3, y luego el voltaje. La malla 3 va a tener I1, algo con I2 y algo con I3 y luego el voltaje. Por lo tanto nos disponemos a completar con 0 aquellos términos que no aparezcan acá. Por ejemplo, en el primero no aparece I2. Entonces sumo 0 ohm por I2, que la multiplicación de esto me va a dar 0, entonces es exactamente lo mismo. Pero de esta manera lo tengo un poco más ordenado para poder aplicar una resolución. ¿Cuál va a ser el sistema de resolución? Lamentablemente, si yo tengo un circuito de 3 mallas, la cantidad de ecuaciones van a ser 3 y la cantidad de incógnitas van a ser 3. Entonces, si vamos por el método de reducción, el método de combinación o el método de igualación, se nos complicaría mucho, o sea, sería muy trabajoso y no es lo que yo pretendo, por lo menos, usar en esta materia. Entonces vamos a utilizar lo que es el método de Cramer.
Para ello necesitamos ordenar de esta manera y armar lo que va a ser una matriz más adelante. ¿Cómo la armamos? Fíjense, las columnas van a ser las tres corrientes en este caso y el voltaje, y las filas van a ser las mallas. Entonces nos vamos a la malla 1. ¿Cuánto vale I1? Vale, o tiene, perdón, el coeficiente de 27. Lo copiamos. En I2, ¿cuál es el coeficiente que tiene? 0, porque justamente no estaba anulado acá. ¿Cuál es el coeficiente de I3? Va a ser menos 10 ohm. Entonces copiamos menos 10. ¿Y cuál es el voltaje que queda del otro lado? 4 voltios. Lo mismo lo repetimos respetando cada uno de los signos y obtenemos esta matriz, que luego la vamos a armar así, y justamente es lo que yo necesito para resolverlo por el método de Cramer. Bien, entonces dependiendo del tamaño del circuito, si yo tengo una de dos mallas, el método de Cramer que utilizaré será en este archivo, por ejemplo, el que dice 2x2. Si tiene 3 mallas será 3x3, que es el caso que nosotros deseamos resolver. Y si tiene 4 mallas será de 4x4, o sea, justamente tienen para resolver las tres variantes que yo les puedo dar como ejercicio en evaluación o en la práctica. Lo único que debemos hacer ahora es empezar a completar valores según lo que ya obtuve de nuestro sistema de ecuación, respetando los signos y las ubicaciones dependiendo el tipo de incógnita, voltaje o qué es justamente lo que yo estoy tratando de encontrar. En este caso colocamos así, y una vez que completamos esto, el mismo archivo nos resuelve y nos dice que el incógnita 1, que vendría a ser la corriente 1 o I1, mide 0,36 amperes. La corriente 2 medirá 1,16 y la corriente 3 medirá 0,58 amperes. Una vez calculados los valores de I1, I2 y I3, entonces nosotros vamos a suponer que en la primera malla I1 recorrería toda la malla, pero acá al medio tenemos ramas que comparten dos mallas. Esas son justamente las corrientes que nosotros desconocemos. Lo único que podemos decir es que, por ejemplo, desde el nudo B hasta el nudo A existe una corriente que es I1, que es de 0,36 amperes. Desde el nudo A hasta este nudo que no tiene nombre existirá una corriente 2 en este sentido que mide 1,16 amperes, y desde este nudo que no conocemos hasta el nudo B por la parte exterior serán 0,58 amperes. El resto no lo podemos conocer y para ello planteamos lo que es la primera ley de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, analizando el nudo A, vamos a plantear todas las ecuaciones de las corrientes que entran van a ser iguales a las corrientes que salen. Acá tenemos ingresando una I1 y una I4 que yo supongo el sentido ingresando hasta este nudo, y una I2 que sale, lo que nos va a arrojar esta ecuación. Reemplazamos los valores que tenemos, I1 igual a 0,36, I2 igual a 1,16, despejamos cuánto vale I4, que es la corriente 4, y nos da 0,80. Al ser positivo este valor quiere decir que el sentido que nosotros propusimos es el correcto. Si esto daría negativo quiere decir que si nosotros suponíamos que la corriente entra, en definitiva termina saliendo del nudo. Volvemos a repetir esta operación, pero para el nudo B. En el nudo B tenemos una I3 que entra, una I1 que sale, que es lo que tenemos acá, y vamos a suponer una I5 que va saliendo desde el nudo B. En este caso planteamos este sistema de ecuación, vamos reemplazando con los valores que tenemos y nos va a arrojar que I5 vale 0,22. Repetimos lo mismo para el tercer caso. Nos vamos al nudo C, ya conocemos esto que vale 0,22, conocemos que esta corriente va hacia arriba, 0,8 que era la que estaba acá, 0,22 la que viene para acá. Teniendo estos sentidos, vamos a suponer que la I6 ingresa hacia el nudo. Planteamos las ecuaciones, I5 más I6 tiene que ser igual a I4. Empezamos a reemplazar valores y tenemos que I6 mide 0,58 amperes, lo que nos lleva a terminar de plantear un circuito final en el que desde este nudo hasta este nudo tenemos 0,36 amperes en este sentido, desde este nudo hasta acá tenemos 0,8, desde este nudo hasta este nudo tenemos 1,16 amperes,
Desde este nudo por afuera tenemos hasta acá 0,58, desde este hacia el centro tenemos 0,22 y desde este hacia el centro tenemos 0,58. Este sería entonces el circuito final, en el que yo, por ejemplo, les puedo pedir cuánto vale la tensión acá. Entonces ustedes tomarán los 15 ohm por la corriente que circula por esa rama y eso será el valor de la tensión. Bien, ese sería todo el ejemplo. Muchísimas gracias por la atención y espero que terminen el práctico.